Existe una realidad innegable que muchos prefieren ignorar. Hay individuos cuya existencia transcurre bajo la poderosa influencia del entorno que los rodea, mientras otros navegan por la vida guiados principalmente por fuerzas internas inexplicables. Esta dimensión interior, ese universo subjetivo que habita en ciertos individuos, fue malinterpretado durante décadas por el propio Freud, quien lo catalogó erróneamente como una manifestación de autoerotismo patológico. Sin embargo, esta interpretación representa un error fundamental en la comprensión de la psique humana. Nuestra mente opera bajo dos fuerzas fundamentales que moldean nuestra existencia. La primera proviene del impacto del ambiente exterior, mientras la segunda emerge de la configuración única con la que nacemos. Contrario a lo que muchos creen, no llegamos al mundo como una página en blanco esperando ser escrita. Somos el resultado de una intrincada combinación genética que nos acompaña desde el primer latido de nuestro corazón, otorgándonos características distintivas incluso en nuestros primeros días de vida. Esta es la esencia del factor subjetivo cuando lo observamos desde fuera. Pero algo fascinante ocurre cuando dirigimos nuestra mirada hacia nuestro interior. Al contemplar el mundo exterior, percibimos elementos concretos: personas caminando, edificios imponentes, el cielo infinito, objetos que podemos tocar y sentir. Sin embargo, cuando exploramos nuestro universo interno, descubrimos un paisaje completamente diferente, imágenes en constante movimiento, un cosmos de representaciones mentales que comúnmente denominamos fantasías. Pero cuidado, estas fantasías poseen una realidad propia que no debe subestimarse. No son vacío ni ilusión. Aunque no podamos sostenerlas entre nuestras manos, constituyen hechos concretos. Representan una forma de energía que, aunque escape a nuestros instrumentos de medición, manifiesta su poder de maneras sorprendentes. Cuando alguien alberga determinada fantasía en su mente, las consecuencias pueden ser tan reales que otra persona podría perder todo, incluso su propia existencia. El introvertido intuitivo vive esta realidad de manera particularmente intensa. Si estos individuos expresaran abiertamente lo que perciben en su mundo interior, serían incomprendidos de inmediato. Por esta razón, han aprendido a guardar silencio sobre sus percepciones más profundas. Raramente escucharás a estas personas compartir sus visiones internas, y esto constituye tanto su mayor fortaleza como su más pesada carga. Hay seres humanos que parecen haber llegado a este mundo con su mirada dirigida hacia adentro desde el primer momento. Perciben dimensiones que otros ni siquiera sospechan que existen. Captan señales que el resto de la humanidad descarta sin pensarlo dos veces. Su existencia transcurre con un pie firmemente plantado en la realidad tangible y el otro explorando territorios invisibles donde habita el significado profundo de las cosas. Carl Jung identificó a estos individuos como introvertidos intuitivos y sostuvo una verdad incómoda. Entre todos los tipos de personalidad existentes, estos son quienes experimentan el sufrimiento más profundo y constante. El dolor que experimenta el introvertido intuitivo no es obvio ni escandaloso, pero permanece como una sombra constante en su vida. No hablamos del sufrimiento físico que todos podemos reconocer. Es algo más sutil y penetrante, la angustia de un aislamiento existencial que los acompaña desde que tienen memoria. Su soledad no surge de la ausencia de personas a su alrededor. Pueden estar rodeados de multitudes y sentirse completamente solos, porque nadie parece capaz de comprender las profundidades oceánicas de su mente ni la complejidad de sus percepciones. Jung describió magistralmente cómo estos individuos son constantemente atraídos lejos de la realidad externa por el magnetismo irresistible de las imágenes que emergen de su inconsciente. Son visionarios por naturaleza, portadores de insights que podrían transformar el mundo, pero en una sociedad dominada por la lógica fría, la utilidad inmediata y las apariencias superficiales, poseer visión se convierte en una carga casi insoportable. La vida cotidiana se transforma en una maratón agotadora para ellos. Cruzan el umbral de cualquier habitación e instantáneamente detectan tensiones invisibles que nadie más registra. Perciben corrientes emocionales subterráneas, conflictos no expresados, verdades no dichas,
Una simple conversación puede dejarlos exhaustos, no porque sean antisociales o misántropos, sino porque la mayoría de las interacciones humanas les parecen desprovistas de sustancia real. Harían cualquier cosa por evitar el ruido vacío de las conversaciones triviales que dominan la vida social. Para ellos, las palabras sin profundidad son como golpes contra su sensibilidad refinada. Las redes sociales representan un campo minado emocional. No es la envidia lo que los abruma al scrollear por Instagram o Facebook, sino una sobrecarga sensorial y emocional que los deja temblando. Un comentario aparentemente inocente puede desencadenar horas de análisis mental tortuoso, no porque sean débiles o inestables, sino porque su mente automáticamente excava bajo la superficie de cada interacción, buscando significados ocultos, intenciones veladas, verdades no expresadas. Consideremos una situación cotidiana que ilustra perfectamente su experiencia. Durante una reunión de equipo rutinaria, el supervisor menciona casualmente: esperaba un poco más de proactividad en ese proyecto. Para la mayoría de los presentes, es un comentario menor que olvidan en segundos. Pero para el introvertido intuitivo, esas palabras desencadenan una avalancha mental imparable. Durante toda la tarde, esa frase resuena en su cabeza como un eco interminable. Analizan cada palabra, cada inflexión de voz, cada microexpresión facial que acompañó el comentario. Se preguntan: ¿qué quiso decir realmente? ¿Fue decepción genuina o una crítica velada? ¿Los he defraudado? ¿No fui suficientemente bueno? ¿Malinterpreté las expectativas desde el principio? ¿Todos los demás entendieron algo que yo no capté? Al caer la noche, ya no están pensando solo en ese momento específico. Han expandido su análisis hasta cuestionar su rol completo en la organización, su propósito profesional, su valor como persona. Porque los introvertidos intuitivos no procesan únicamente las palabras literales. Absorben como esponjas el tono emocional, la energía subyacente, las intenciones ocultas, las emociones no expresadas. Frecuentemente, captan mucho más de lo que el emisor conscientemente pretendía comunicar. Y explicar esta hipersensibilidad perceptiva a otras personas resulta prácticamente imposible, como intentar describir colores a alguien que nunca ha visto. Esta es la paradoja cruel de su existencia. Su profundidad perceptiva les otorga insights extraordinarios sobre la naturaleza humana y la realidad, pero simultáneamente los condena a un agotamiento emocional perpetuo, producto de intentar decodificar un mundo que raramente habla su idioma sofisticado. La sociedad generalmente etiqueta este proceso mental como pensar demasiado, y siendo honestos, muchos introvertidos intuitivos efectivamente sufren de rumiación mental excesiva. Pasan horas interminables analizando eventos cotidianos simples, comentarios casuales, gestos mínimos. Las personas bien intencionadas a su alrededor constantemente les aconsejan relajarse, no preocuparse tanto, tomar las cosas con más ligereza, pero aquí radica el problema fundamental. No es tan simple desactivar un patrón mental que has ejecutado automáticamente durante toda tu existencia. Es como pedirle a alguien que deje de respirar. Esta es la maldición del introvertido intuitivo. Sus mentes nunca descansan, siempre están en movimiento perpetuo, analizando incansablemente, buscando patrones ocultos, traduciendo la vida en metáforas complejas y emociones profundas. Existen en una frecuencia diferente del espectro humano y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que esa frecuencia existe. Esta lucha interna generalmente comienza en la infancia temprana. Como niños, los introvertidos intuitivos simplemente no encajan en los moldes convencionales. Mientras otros niños persiguen juegos simples y buscan atención constante, ellos se hacen preguntas existenciales profundas. ¿Por qué las personas mienten cuando sería más fácil decir la verdad? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué existimos? Su mundo interior es vasto, vibrante y extraordinariamente vivo, lleno de posibilidades infinitas. Pero su mundo exterior raramente refleja esa riqueza interna. Entonces se refugian en los libros que les ofrecen mundos alternativos, en los sueños que les permiten explorar sin límites, en la imaginación que se convierte en su santuario personal.
Y cuando alcanzan la edad adulta, se han convertido en maestros del camuflaje emocional, ocultando su profundidad extraordinaria simplemente para sobrevivir en un mundo que valora la superficialidad. Hay algo fundamental que la mayoría de las personas no comprende sobre el sufrimiento del introvertido intuitivo. Su dolor no es ruidoso ni dramático, no involucra gritos desgarradores ni caos visible. Es más bien como la erosión lenta pero constante del alma, el desgaste silencioso de un espíritu que anhela conexión profunda. Es la pena silenciosa de ser visto pero nunca verdaderamente conocido, la disonancia diaria entre lo que sienten en su interior y lo que el mundo exterior valora y recompensa. Anhelan verdad cruda, conexión auténtica, profundidad significativa, pero en cambio reciben conversaciones vacías, objetivos superficiales, rituales sin alma. Poseen una capacidad extraordinaria para sentir cuando algo está mal, cuando una relación carece de autenticidad, cuando un trabajo no tiene propósito real más allá del salario. Pero articular estas percepciones sutiles se siente imposible. Las personas los etiquetan como dramáticos, hipersensibles, pensadores excesivos, exagerados. Los introvertidos intuitivos frecuentemente mantienen sus percepciones más valiosas para sí mismos, no porque les falten palabras para expresarlas, sino porque compartir su verdad interior generalmente resulta en miradas vacías, incomodidad palpable o, peor aún, rechazo directo. Visualicemos una escena familiar. En una reunión familiar típica, alguien pregunta casualmente, ¿cómo has estado últimamente? En lugar de la respuesta automática y vacía de bien, ocupado con el trabajo, el introvertido intuitivo respira profundamente y decide ser honesto por una vez. Últimamente he estado experimentando un vacío extraño, como si estuviera flotando por la vida sin dirección real ni propósito claro. Es difícil de explicar con precisión, pero siento que algo profundo dentro de mí necesita transformarse radicalmente. El silencio incómodo invade la habitación instantáneamente. Alguien cambia torpemente el tema hacia el clima. Otro ofrece rápidamente un consejo genérico. Quizás solo necesitas unas vacaciones para despejar tu mente. Para el introvertido intuitivo, ese fue un momento de valentía extraordinaria, un intento genuino de compartir un fragmento de su alma. Pero para los demás, fue demasiado intenso, demasiado pesado, demasiado extraño para procesar. Y esa es la herida que cargan constantemente, el dolor de expresar su verdad más profunda solo para descubrir que el mundo no está preparado ni interesado en escucharla. Entonces, sonríen educadamente, asienten con la cabeza y se retiran nuevamente a su fortaleza interior, no porque sean tímidos o antisociales, sino porque han aprendido que su verdad está más segura en el silencio que en la incomprensión. Se vuelven silenciosos, y ese silencio se convierte en un tipo de sufrimiento que nadie detecta ni comprende. Carl Jung comprendió profundamente este dolor existencial. Reconoció que los introvertidos intuitivos mantienen una relación única y compleja con el inconsciente colectivo. No solo piensan de manera diferente, perciben dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la mayoría. Jung los denominó los mediadores del inconsciente colectivo de la humanidad. Cargan dentro de sí los sueños ancestrales, los miedos primordiales, los símbolos arquetípicos de toda la especie humana. Y debido a esta conexión profunda, frecuentemente se sienten abrumados por imágenes internas e impresiones que no pueden explicar racionalmente. Están habitados por visiones que otros no pueden ver ni comprender. Y si niegan o reprimen esta parte esencial de su naturaleza, inevitablemente caen en depresión profunda, ansiedad crónica y una pérdida devastadora de significado existencial. Pero Jung no los abandonó en la oscuridad de su condición. Creía firmemente que aquello mismo que causa tanto dolor al introvertido intuitivo puede transformarse en su mayor fuente de poder personal. La clave está en dejar de huir de su mundo interior y comenzar a utilizarlo conscientemente como herramienta de transformación. ¿Qué trae alegría genuina al introvertido intuitivo? La soledad con propósito claro, tiempo a solas no para escapar del mundo, sino para crear algo significativo.
La expresión simbólica a través del arte, la escritura profunda, la música trascendente, cualquier medio que les permita traducir sus emociones complejas en formas tangibles. Se sienten naturalmente atraídos hacia la naturaleza salvaje, bosques antiguos, ríos caudalosos, cielos estrellados, lugares donde el alma puede respirar libremente sin las restricciones de la civilización. Buscan conversaciones significativas, no charlas superficiales sino diálogos del alma, intercambios profundos, crudos, honestos que tocan la esencia del ser. El trabajo con sueños y la escritura reflexiva se convierten en rituales sagrados de autoexploración y comprensión interior. Encuentran propósito sirviendo a otros a través de su insight único, guiando, sanando, enseñando, coaching, pero siempre desde un lugar de autenticidad absoluta. Incluso el voluntariado comunitario les proporciona una satisfacción profunda y un sentido de propósito que raramente encuentran en la persecución de objetivos materiales. Contribuir a causas que los inspiran y representan sus valores más profundos les da una razón para existir más allá de sí mismos. Jung creía que los introvertidos intuitivos florecen cuando abrazan plenamente su rol como constructores de puentes entre el consciente y el inconsciente, entre lo material y lo místico, entre lo visible y lo invisible. Si eres un introvertido intuitivo, necesitas escuchar esto. No estás roto ni defectuoso. No eres demasiado intenso ni vives desconectado de la realidad. Estás profundamente vivo en un mundo que frecuentemente olvida cómo se siente estar verdaderamente vivo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu brújula interna guiándote hacia la verdad. Tus visiones no son distracciones, son mensajes del universo esperando ser decodificados. Tu soledad no es un vacío, es un templo sagrado donde ocurre la verdadera transformación. Como Jung expresó sabiamente, tu visión se volverá clara solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Entonces mira dentro de ti, abraza tu profundidad extraordinaria y sufrirás menos. No porque el mundo exterior cambie mágicamente, sino porque habrás encontrado tu verdadero hogar dentro de ti mismo, donde siempre ha estado esperándote.